Bueno, la sección tercera del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía trata sobre las zonas de caza controlada, que son áreas temporales establecidas mediante orden de la Consejería competente en materia de caza, con la finalidad de proteger, conservar y fomentar la riqueza cinegética mediante un plan técnico de caza. El procedimiento para su declaración se inicia por la Consejería, incluyendo audiencia a los interesados y análisis de las alegaciones que se realicen. La extinción se puede dar por desaparición de la circunstancia o por expiración del plazo y se va a resolver mediante orden de la Consejería competente en materia de caza. Bueno, la actividad cinegética en esta zona se va a tener que regir por un plan técnico de caza que sea elaborado por la Consejería. Y su gestión puede ser realizada por entidades deportivas que estén especializadas, pero mediante una licitación pública. Si bien la Consejería puede asumir la gestión directamente. Bueno, vamos a pasar a la sección cuarta, en este caso, que se va a centrar en los cotos de caza. Con respecto a la definición y los tipos de cotos que nos vamos a encontrar, cotos de caza se definen en la norma como superficie continua de terreno apta para la caza, declarada por la Consejería competente en materia de caza a solicitud del propietario o titular de los derechos cinegéticos. Y se establecen tres tipos de coto de caza: privados, intensivos y deportivos. Bueno, también se establece la superficie mínima que deben de tener según el tipo de aprovechamiento, ya sea caza menor o caza mayor, y también el tipo de coto de que se trate, ya sea deportivo, privado o intensivo. Así, en el caso de la caza menor, los cotos privados van a tener que tener una superficie mínima de 250 hectáreas, los cotos deportivos de 500 hectáreas, y en el caso de la caza mayor, se establece que para los cotos privados tengan una superficie mínima de 500 hectáreas y los cotos deportivos una superficie mínima de 1000 hectáreas. Respecto a la superficie, no se va a considerar interrumpida la continuidad de los terrenos porque existan o por la presencia de ríos, arroyos, caminos públicos, etc., a menos que impidan la comunicación de las especies cinegéticas. Vamos a ir viendo cada uno de los tipos de coto con un poquito más de detalle. Vamos a empezar por los cotos intensivos que se regulan en el artículo 46. Y estos cotos se caracterizan por priorizar la caza mediante sueltas periódicas de piezas de caza menor criadas en granjas cinegéticas que estén certificadas, por supuesto, o mediante repoblaciones habituales y un manejo intensivo de la alimentación. Se va a prohibir el establecimiento de estos cotos en áreas protegidas, hábitats de interés comunitario o en zonas que tengan usos que resulten incompatibles. Además, no se va a aplicar el principio de aprovechamiento sostenible a las piezas objeto de suelta. Se exige, además, respecto a estos cotos, que la zona de reserva supere el 15% de la superficie del coto y que durante la caza haya al menos una persona habilitada como guarda jurado de caza. Bueno, asimismo, se establece que la solicitud para establecer el coto intensivo de caza debe ir acompañada de un plan de gestión. Un plan de gestión y mejora que garantice la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio histórico, cuyo contenido mínimo se establecerá por la Consejería competente en materia de caza. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los cotos deportivos de caza. Bueno, estos son terrenos dedicados a la caza sin ánimo de lucro, cuya titularidad corresponde a sociedades de la Federación Andaluza de Caza u otras entidades deportivas que estén federadas. Estos cotos se pueden constituir sobre terrenos privados o sobre terrenos públicos. Sin embargo, lo que se prohíbe es el arriendo, la cesión o la venta de puestos de cacería u otros negocios jurídicos de similares efectos. También se establece que para estos cotos todos los ingresos que estén relacionados con la actividad cinegética se deben reinvertir íntegramente en el coto deportivo. Además, según lo que establecido en sus planes técnicos, en estos cotos se pueden llevar a cabo prácticas cinegéticas deportivas que estén reguladas por la Federación Andaluza de Caza, siempre de conformidad con la legislación deportiva de Andalucía.
Muy bien, bueno, pues los escenarios de caza en cotos son áreas autorizadas sobre terrenos de un coto de caza, excluyendo la zona de reserva y seguridad, y están destinadas a actividades complementarias a la gestión cinegética del coto. Pueden ser utilizados para el adiestramiento de las personas cazadoras, el entrenamiento de perros o para las aves de cetrería. Y, y la práctica de modalidades de caza para satisfacer la demanda de los cazadores. Se van a clasificar en escenarios de caza deportiva, de adiestramiento de perros y aves de cetrería, y para la práctica de otra serie de modalidades específicas. Estos escenarios no pueden ubicarse en áreas con usos incompatibles, como por ejemplo vías públicas, senderos o zonas habitadas o recreativos, ni tampoco en terrenos que tengan una histórica disminución de hábitat. Se deben situar en zonas de menor potencialidad cinegética para no comprometer las poblaciones de especies silvestres ni la biodiversidad local. Vamos a ver con más detalle cada uno de ellos. Los escenarios de caza deportiva se definen como áreas dentro de un coto de caza con una extensión máxima de 50 hectáreas, que están destinadas a actividades cinegéticas, pruebas deportivas y el adiestramiento de perros y aves de cetrería. Estos escenarios solo pueden establecerse en terrenos donde se justifique su necesidad complementaria a la caza natural y deportiva del coto. Después de las sueltas en el escenario, se requiere un periodo de 3 días sin actividad cinegética cercana para evitar posibles interferencias. Bueno, para establecerlo, se debe realizar una evaluación adecuada en espacios protegidos, garantizando siempre el cumplimiento de la normativa y la conservación del entorno natural. En las zonas de especial protección para las aves, su ubicación va a estar restringida y se deben cumplir con las regulaciones establecidas en la legislación sectorial y en la propia normativa de designación de espacios protegidos. Bueno, la superficie de estos escenarios se determina según el tamaño del coto, con un máximo de 50 hectáreas para cotos de 1000 o más hectáreas. Se establecen asimismo distancias mínimas de separación con los linderos del coto y entre escenarios de cotos contiguos. Y así se garantiza la seguridad y la gestión adecuada de la actividad de la caza. Además, se va a permitir el adiestramiento de perros y aves durante todo el año, con determinadas restricciones durante la época de veda y un límite máximo de 20 perros simultáneamente. Bueno, los escenarios de caza para adiestramiento y entrenamiento de perros y aves o aves de cetrería se va a limitar a una extensión máxima de 15 hectáreas. Y establece la norma una serie de condiciones. Primero, pueden establecerse en terrenos cinegéticos sin comprometer las poblaciones de fauna silvestre y deben estar cercados con malla ganadera en todo su perímetro, excepto si son exclusivamente para adiestramiento de aves de cetrería entre julio y diciembre. Bueno, se va a permitir el campeo de perros y el entrenamiento de aves durante todo el año, pero está prohibido el uso de armas de fuego y la suelta de especies cinegéticas, excepto para el adiestramiento de perros durante el periodo hábil de caza o para escapadas controladas de aves de cetrería. Bueno, y finalmente señalar que estos escenarios se destinan principalmente al entrenamiento de perros y aves de cetrería, sin la práctica de caza real ni el uso de armas de fuego, garantizando así un ambiente seguro y adecuado para poder adiestrar a los animales. Bueno, y para finalizar, vamos a ver brevemente los escenarios de caza para la práctica de modalidades, que se caracterizan por tener una extensión mínima de 50 y máxima de 200 hectáreas. Se pueden establecer en terrenos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía siempre y cuando no afecten a zonas designadas o declaradas como ZEPA, como Zona de Especial Protección para las Aves, y siempre cumpliendo con la legislación ambiental correspondiente, evidentemente. Estos escenarios deben estar señalizados y mantener una distancia de al menos 300 metros de los linderos del coto donde se ubique. Además, se va a prohibir superponer aprovechamientos, permitiendo únicamente la captura de especies cinegéticas procedentes de suelta durante la caza en estos terrenos. Bueno, para su constitución, el titular cinegético debe contar con un plan de gestión y mejora,
destinado a favorecer la diversidad del paisaje y la presencia de hábitats adecuados para la fauna. Si la gestión de estos escenarios ocasionara daños a especies incluidas en el catálogo andaluz de especies amenazadas, van a perder su condición y se van a dar de baja por la consejería competente en materia de caza. Bueno, y finalmente señala la norma que durante cualquier actividad cinegética en estos escenarios debe haber al menos un guarda jurado de caza presente. Además, deben mantener un libro de registro con entradas y copias de guías de origen y sanidad pecuaria, disponibles además para inspección en su caso por parte de las autoridades competentes.